¿Alguna vez has sentido que, cuanto más buscas a Dios, más difícil se vuelve tu vida? Oras, ayunas y tratas de hacer lo correcto, pero a cambio recibes silencio, pérdidas inexplicables y la traición de quienes más amabas. Con el corazón roto, te preguntas, ¿se olvidó el Señor de mí? ¿Por qué todo me sale mal si soy su hijo? Escucha bien, elegido. Lo que estás viviendo ahora mismo no es un castigo, ni es mala suerte. Es la señal inequívoca de que llevas una marca divina peligrosa para las tinieblas. La verdad cruda que nadie te cuenta es que Jesús jamás entregará una unción de alto calibre a alguien que no ha sido procesado por el fuego. Hoy vamos a destapar el misterio de las 7 pruebas dolorosas que todo verdadero elegido debe superar obligatoriamente. Si ignoras esto, corres el riesgo de morir dando vueltas en el desierto de la frustración. Pero si activas tu discernimiento y entiendes el propósito de tu dolor, recibirás las llaves para tu promoción espiritual. Antes de revelarte en cuál de estas pruebas estás atrapado, necesito pedirte algo importante. He notado que muchísimos hermanos se alimentan de esta sabiduría, pero se olvidan de unirse a nuestra familia. No permitas que el enemigo te robe las próximas revelaciones. Haz clic ahora mismo en el botón de suscribirse y activa la campana. Asegura tu lugar en este ejército de almas despiertas. Y para sellar tu compromiso con el cielo hoy, quiero que declares tu victoria sobre el proceso. Ve a los comentarios y escribe con fe esta frase poderosa: Dios me está preparando. Al escribirlo, le estás diciendo al mundo espiritual que aceptas el desafío. Quédate hasta el último segundo, porque lo que vas a descubrir hoy transformará tu lamento en un propósito eterno. ¿Estás listo? Es curioso y hasta un poco irónico cómo comienza la travesía de quien ha sido marcado por el cielo. El elegido suele sentir un fuego inconfundible ardiendo en el pecho, una certeza visceral de que ha nacido para algo grande. Pero, vaya paradoja, su vida externa parece desmoronarse en un caos absoluto. Justo cuando decide ponerse serio con Dios, las cosas, en lugar de mejorar, parecen torcerse. Las finanzas aprietan, las relaciones crujen, y esa sensación de soledad se vuelve su compañera de cuarto más fiel. El elegido ora, clama, ayuna y busca una señal luminosa, un «aquí estoy» del Señor. Pero lo único que recibe es un silencio ensordecedor, denso y pesado. Es fácil para el elegido pensar que ha cometido un error garrafal o que el cielo se ha cerrado exclusivamente para él. Pero aquí es donde necesita activar su discernimiento espiritual más fino. Lo que nadie le cuenta al elegido al principio es que este silencio no es un castigo ni una señal de abandono. Al contrario, es la primera gran aula de la Universidad del Espíritu. Dios no está ignorando sus súplicas, sino que está, con una sabiduría infinita, reteniendo su voz para ver si el elegido es capaz de confiar en su carácter más que en sus palabras audibles. Es el momento crítico donde se define si su fe es una emoción pasajera o una convicción inquebrantable, y créeme, este es el filtro donde muchos se quedan en el camino, confundiendo la preparación con el rechazo. En medio de este desierto árido, el elegido se enfrenta a la tentación de tirar la toalla, sintiéndose humillado y olvidado. Se pregunta con el alma en un puño: si soy un hijo amado, ¿por qué Jesús parece estar tan lejos? Pero la realidad oculta, esa que solo se ve con los ojos del Espíritu, es que el Padre no entrega un poder inmenso ni una unción transformadora a manos que no han sido forjadas primero en el fuego de la espera. Imagina por un momento que Dios entregara todo el peso de su gloria a alguien inmaduro. Sería como darle las llaves de un Ferrari a un niño de 5 años. Un desastre garantizado. Por eso, el elegido es llevado a este cuarto oscuro espiritual. El silencio es la herramienta divina para pulir el diamante en bruto que lleva dentro. En la quietud de la noche, cuando el elegido siente que solo el eco le responde,
El Señor está observando meticulosamente la fibra de su fe. ¿Seguirá adorando cuando no haya bendiciones visibles? ¿Mantendrá su integridad cuando nadie lo aplauda? Este silencio divino es, de hecho, una de las respuestas más poderosas que existen, pues le está gritando al elegido que está siendo entrenado para una misión de alto calibre. Una que requerirá una fortaleza interna que el ruido del mundo jamás podría construir. No es ausencia. ¿Qué va? Es un entrenamiento de élite para un soldado que está a punto de ser ascendido, aunque él todavía no lo vea. Pensemos en la figura de Job, un titán de la fe que, sin comerlo ni beberlo, se vio despojado de todo. En su angustia más profunda, él buscaba a Deus y decía: si voy al oriente, no está allí; si al occidente, no lo percibo. Job 23:8. El elegido debe verse reflejado en este espejo bíblico. Job sentía ese mismo silencio aterrador que hoy puede estar sintiendo el elegido, esa desconexión aparente que hiela la sangre. Sin embargo, en medio de la nada, Job declaró algo que cambió el juego. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. ¿Qué nivel de discernimiento? Mientras el elegido piensa que está estancado y dando vueltas en círculos, el Señor está, en realidad, recalibrando su alma. Este proceso es indispensable porque purifica las motivaciones. El elegido empieza a darse cuenta de que las conversaciones superficiales ya no le llenan, que los placeres de antes le saben a ceniza y que se siente como un extraño en su propia tierra. Es la incubadora de los gigantes espirituales, Jesús mismo, quien conoce este desierto mejor que nadie. Intercede por el elegido en cada segundo de este silencio, sabiendo que es el único camino para desarrollar una confianza que no dependa de las circunstancias, sino del amor inmutable del Padre. Ahora bien, ¿cómo debe reaccionar el elegido ante este escenario para no volverse loco? La clave no está en gritar más fuerte, sino en aprender a guardar silencio también. Es el momento de cambiar la estrategia, pasar de la oración de pedir y pedir a la oración contemplativa. El elegido debe aprender a sentarse en la presencia de Deus, respirar hondo y decir simplemente: Señor, no entiendo nada, pero confío en ti. No siento tu mano, pero creo en tu corazón. Recordemos al profeta Elías en 1 Reyes 19:11-12. Él esperaba a Deus en el viento poderoso, en el terremoto y en el fuego, pero el Señor no estaba en el escándalo. Estaba en un silbo apacible y delicado. Para escuchar ese susurro, el elegido tiene que bajar el volumen de su propia ansiedad. El mundo le dirá que haga algo, que se mueva, que tome atajos, pero el Padre le está enseñando el poder sobrenatural de la quietud. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Es en este vacío aparente donde Jesús sana heridas del pasado que el elegido ni siquiera sabía que tenía, traumas ocultos que serían un obstáculo fatal en su futuro ministerio. Deus está desmantelando la autosuficiencia del elegido ladrillo a ladrillo, para construir en él una dependencia total, absoluta y hermosa en el Creador. Si el elegido logra perseverar en esta etapa sin amargarse, algo milagroso sucede en su interior. Cada día que pasa sin una respuesta tangible, pero manteniéndose fiel, es un músculo espiritual que crece. Aquellos que huyen del silencio, buscando ruido y distracciones baratas, nunca estarán listos para manejar la gloria pesada que Deus quiere depositar sobre sus hombros. Pero el elegido que decide quedarse, que planta sus rodillas en el suelo y adora en el valle del silencio, desarrolla raíces tan profundas que ninguna tormenta futura podrá arrancarlo. Está aprendiendo el lenguaje secreto del Espíritu, ese que se habla sin palabras y se entiende con el corazón. Así que, si el elegido está hoy en esta prueba, debe animarse, porque el silencio es la antesala de la revelación. No es un fin, es un medio glorioso. Una vez que el elegido demuestra que su fidelidad no depende de lo que Deus hace,
sino de quién es Él. El cielo sonríe y dice, está listo para lo siguiente. Y créanme, después de aprender a confiar en la oscuridad del silencio, el elegido será llevado a una prueba aún más aguda, una que tocará lo que más ama, para ver si realmente ha soltado todo para seguir al Maestro. Una vez que el elegido ha sobrevivido al desierto del silencio, y su fe ha empezado a echar raíces en la oscuridad, el Señor permite que llegue el segundo gran examen, y hay que decirlo con franqueza, este duele como ningún otro. Justo cuando el elegido piensa que ya ha pasado lo peor, Deus lo conduce a un valle de sombras donde le toca entregar aquello que ama profundamente. A esto le llamamos la poda divina. No es un castigo, ni se le ocurra pensarlo. Es una cirugía de alta precisión realizada por el mejor cirujano del universo. El elegido puede ver cómo, de repente, ese trabajo que le daba seguridad se esfuma, esa relación que creía eterna se rompe, o ese sueño por el que tanto luchó se desmorona entre sus manos. La reacción natural, humana y visceral, es gritar, ¿por qué me quitas esto si intento ser fiel? Pero aquí es donde el discernimiento debe entrar en juego. El Padre Celestial sabe que, a menudo, nuestras bendiciones se convierten en muletas, o peor aún, en ídolos sutiles que ocupan el trono de nuestro corazón. Deus necesita quitarle al elegido esas muletas para enseñarle a caminar apoyado única y exclusivamente en Él. Es un proceso brutal de desapego donde se descubre que ninguna bendición puede ser más grande que el dador de la bendición. Para entender la magnitud de esto, el elegido debe mirar a Abraham, el padre de la fe. Imaginemos la escena en Génesis 22. Esperó décadas por Isaac, el hijo de la promesa, su tesoro más preciado. Y un día, el Señor le pide lo impensable. Entrégame a tu hijo. ¡Qué prueba tan desgarradora! Pero Abraham obedeció, no porque no amara a su hijo, sino porque amaba más al Dios que se lo dio. Él sabía que Jehová Jireh, Dios proveerá, era fiel. Al igual que Abraham, el elegido está siendo llevado al límite para ver dónde está realmente su tesoro. Es en la ausencia total de recursos donde se descubre la verdadera provisión del cielo. Jesús mismo experimentó la pérdida total. En la cruz, lo perdió todo: su reputación, sus amigos, su dignidad, y hasta sintió el desamparo del Padre para poder cumplir el plan eterno. El elegido debe entender que esta pérdida no viene para destruirlo, sino para limpiar el terreno de su vida. Un árbol que no se poda puede verse frondoso, sí, pero nunca dará un fruto de excelencia. El jardinero divino está cortando las ramas secas, y a veces incluso las ramas vivas que consumen demasiada energía, para que el elegido pueda florecer con una fuerza y una autoridad que antes ni soñaba tener. Pero, ojo, porque el peligro no termina con la pérdida. Justo después de la poda, cuando el elegido se siente en carne viva, vulnerable y con el corazón lleno de agujeros, llega la tercera prueba, la tentación. Y no hablo solo de las tentaciones obvias que cualquiera reconoce. Hablo de ofertas sutiles, diseñadas a medida para aliviar el dolor del momento. El enemigo es un estratega sucio y sabe atacar cuando estamos débiles. Se acercará al elegido con susurros suaves, ofreciéndole consuelos rápidos, atajos para recuperar lo perdido o relaciones que prometen llenar ese vacío que dejó la poda. Le dirá al oído: te mereces un poco de placer. Nadie se enterará, relájate. Es aquí donde muchos, lamentablemente, tiran todo por la borda. Confunden una trampa mortal con una puerta abierta. El elegido necesita aferrarse a Jesús más que nunca, porque el vacío que siente en su alma es un espacio sagrado reservado para ser llenado por el Espíritu Santo, no por distracciones baratas del mundo. Ceder a la tentación en este punto es como vender la primogenitura por un plato de lentejas, tal como hizo Esaú. Génesis 25:34. Cambiando un destino eterno por un alivio momentáneo, que luego deja un sabor amargo de arrepentimiento. La batalla contra la tentación no se gana con fuerza de voluntad humana. Eso es un mito.
El elegido no puede vencer al diablo a puñetazos limpios. Necesita la espada del Espíritu. Recordemos el ejemplo supremo de Jesús en el desierto. Mateo 4. Después de 40 días de ayuno, teniendo hambre física y estando agotado, el tentador vino a ofrecerle pan, poder y espectáculo. ¿Cómo respondió el maestro? No discutió ni razonó, simplemente desenfundó la palabra. Escrito está. Esa es la clave maestra para el elegido. Cuando la tentación le ofrezca un atajo financiero deshonesto, debe declarar: escrito está, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando la soledad le empuje a volver a una relación tóxica del pasado, debe decir: Deus guarda mi corazón y Él es mi suficiencia. La resistencia no es pasiva, es un acto de guerra espiritual. Cada no que el elegido le dice a la tentación es un sí rotundo a su propósito divino. Deus permite esta prueba para fortalecer los músculos espirituales del elegido, demostrando al mundo invisible que su lealtad no es negociable y que su amor por el Padre es más fuerte que cualquier placer pasajero que el mundo pueda ofrecer. Al final del día, superar la poda y resistir la tentación transforma el carácter del elegido para siempre. Ya no es un niño espiritual que llora por sus juguetes perdidos. Se está convirtiendo en un guerrero maduro. Empieza a caminar con una autoridad diferente, la de alguien que ha sido probado en el fuego y no se ha quemado. Entiende que Deus le quitó lo bueno para darle lo excelente, y que la tentación solo aparece porque hay algo muy valioso dentro de él, que el enemigo quiere robar. Si el infierno no te molestara, sería porque no representas ninguna amenaza, ¿verdad? Pero el elegido ahora sabe vigilar y orar, manteniéndose conectado a la fuente. Sin embargo, aunque haya vencido a los enemigos externos y a las circunstancias, el viaje aún no termina. De hecho, la batalla está a punto de volverse mucho más íntima y personal. Porque después de vencer lo que viene de afuera, el elegido tendrá que enfrentarse al enemigo más difícil de todos, aquel que vive dentro de su propia piel y que lo mira cada mañana en el espejo. Justo cuando el elegido respira aliviado, pensando que ha vencido a las tentaciones del mundo y que el camino se despeja, Deus permite que comience la cuarta prueba, y esta, querido amigo, es la más silenciosa pero la más compleja de todas. Aquí el enemigo ya no lleva tridente ni viene de afuera. El adversario a vencer vive dentro de su propia piel. Es la prueba del espejo, el Señor, con una ternura de cirujano pero con una firmeza absoluta. Obliga al elegido a mirar de frente a su propio ego, ese yo inflado que se disfraza de justicia y santidad. Es un momento de confrontación brutal donde salen a la luz el orgullo oculto, la vanidad espiritual y esos patrones tóxicos que el elegido llevaba años barriendo debajo de la alfombra. De repente, se da cuenta de que muchos de los problemas que enfrentaba afuera eran, en realidad, un eco de lo que estaba roto adentro. Jesús no puede usar un vaso que esté sucio por dentro, por más brillante que parezca por fuera. Así que, en esta etapa, el elegido es llevado a un aislamiento estratégico. No es soledad depresiva, para nada. Es un cuarto de revelado, donde el Padre le muestra las fotos de su carácter sin filtros. El discernimiento aquí es vital para entender que Deus no lo está juzgando para condenarlo, sino que lo está desarmando para volver a armarlo correctamente. Este proceso de morir a uno mismo duele más que cualquier pérdida material, porque el ego patalea, grita y se defiende como gato panza arriba. El elegido tiene que aprender a aplicar radicalmente lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¡Qué frase tan fuerte! Significa renunciar a tener siempre la razón, renunciar a la venganza cuando lo hieren, y renunciar a la necesidad de ser el protagonista de la película. Es en este desierto personal donde el Señor reprograma la mente del elegido. Donde antes había reacciones impulsivas y viscerales, Deus implanta sabiduría y pausa. El elegido empieza a entender que el verdadero poder espiritual no se demuestra gritando a los demonios, ni moviendo multitudes.
sino dominándose a sí mismo. Como nos enseña Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vaya revelación. La mayor conquista del elegido no es externa, es interna. Cuando logra someter su carácter bajo la voluntad del Padre, se convierte en una herramienta peligrosa para las tinieblas, porque ya no puede ser manipulado por sus propias emociones descontroladas. Pero, la prueba no termina en el interior. Una vez que el elegido comienza a irradiar esa nueva luz, esa sanidad interior, se activa la quinta prueba, el rechazo social. Y esta duele en el alma porque suele venir de las personas que más amamos. Amigos de toda la vida, familiares cercanos, incluso hermanos de la iglesia comienzan a alejarse. ¿Por qué? Porque la frecuencia espiritual del elegido ha cambiado. Su luz, sin que él diga una palabra, empieza a molestar a la oscuridad que otros esconden. La gente dice, «Te has vuelto raro, ya no eres divertido», o peor aún, lo tildan de fanático. El ser humano tiene una sed natural de pertenecer, de ser parte de la tribu. Pero el elegido descubre con dolor que ya no encaja en los moldes del mundo. Jesús lo advirtió claramente. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo os aborrece. Juan 15:19. Es un precio alto, sí, pero es la señal inequívoca de que el elegido está avanzando. La túnica de colores de José, Génesis 37, provocó la envidia de sus hermanos no porque José fuera malo, sino porque la túnica representaba el favor distintivo del Padre. Del mismo modo, la unción del elegido provocará reacciones alérgicas en quienes no quieren cambiar. Ante este panorama de rechazo, el elegido tiene dos opciones: amargarse y construir muros de resentimiento, o hacer lo que hizo Jesús: amar y soltar. El Maestro vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Pero él no permitió que la opinión de los hombres desviara su misión. Aquí el elegido aprende una lección de oro. No vive para los aplausos de la galería, vive para la audiencia de uno. Debe dejar de mendigar aceptación en lugares donde Dios ya le ha dado la salida. El rechazo es, en realidad, una protección divina. El Señor está sacando de la vida del elegido a personas que no podrían soportar el peso de su destino, o que serían un lastre en la siguiente temporada. Es doloroso ver sillas vacías en la mesa de la vida, pero esas sillas vacías son necesarias para que lleguen las conexiones divinas correctas. El elegido debe bendecir a quienes se van, perdonar a quienes lo critican y mantener la mirada fija en el propósito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Gálatas 1:10. Cuando la respuesta de esa pregunta es Deus, el elegido se vuelve libre de verdad. Al superar esta fase, el elegido camina con una independencia santa. Ya no necesita la validación externa para saber quién es. Su identidad está cimentada en la roca eterna y no en la arena movediza de las opiniones ajenas. Ha aprendido a estar solo con el Señor y a encontrar en esa comunión su fuente de gozo. Pero cuidado, porque esta madurez recién adquirida, esta capacidad de estar firme mientras otros se van, será puesta a prueba de una manera que desafiará su percepción del tiempo. Porque una cosa es soportar el dolor y la guerra, y otra muy distinta es soportar la aparente inactividad de Dios cuando uno siente que ya está listo para despegar. Se acerca el examen que filtra a los impacientes y frustra a los ansiosos, una prueba donde el reloj parece detenerse y el cielo guarda un silencio diferente al primero. Prepárate, elegido, porque la paciencia está a punto de ser estirada hasta su límite máximo. Después de que el elegido ha aprendido a caminar solo con Dios y ha sanado sus heridas internas, llega la sexta prueba. Y vaya que esta filtra a los impacientes de los verdaderos escogidos. Es la prueba del tiempo divino. Y la paciencia, imagina la escena. El elegido ya ha hecho todo lo humanamente posible. Ha orado, ha cambiado, ha perdonado y ha resistido. Sin embargo,
Mira al horizonte y nada, absolutamente nada se mueve. Es una calma tensa, peligrosa, donde el cansancio acumulado pesa como plomo. La lógica humana empieza a gritarle: «Esto no va a suceder. Te has equivocado. Has perdido el tiempo». Pero es aquí, en esta espera agonizante, donde el Señor observa el corazón con lupa. Deus no opera bajo la tiranía de nuestro reloj ansioso, sino en el ritmo perfecto de la eternidad. El elegido debe activar su discernimiento para entender que la espera no es un castigo, que va, es un intervalo divinamente orquestado. Si el Padre le entregara la promesa antes de tiempo, el peso de esa bendición aplastaría un carácter que aún no está fraguado. Es el momento de practicar el descanso espiritual, que no es tirarse a dormir, sino confiar activamente en que, aunque no vea nada, Jesús está moviendo piezas en el tablero invisible a su favor. Pensemos en José, un joven soñador que terminó en una cárcel egipcia. En Génesis 40:23 leemos un detalle desgarrador. El copero del rey, a quien José ayudó, no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años enteros más de espera. ¿Te imaginas la frustración? Pero esos 2 años no fueron un error administrativo del cielo. Fueron el tiempo necesario para pulir al futuro gobernador del mundo. Deus estaba esperando el momento exacto, Kairos, para que José no saliera como un exconvicto resentido, sino como un líder lleno de sabiduría. El elegido debe aprender esta lección con sangre. La tardanza no es negación. Debe cambiar la queja por la alabanza, como dice el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjate bien, pacientemente. Es una espera llena de certeza. Mientras la puerta grande no se abre, el elegido debe ser fiel en las puertas pequeñas, sirviendo donde está, sin murmurar. Cuando Deus ve que su hijo ya no depende de la velocidad de las respuestas para ser feliz, sabe que por fin está madurando y que está listo para el examen final. Y así, casi sin previo aviso, el Señor introduce la 7ª y última prueba, la obediencia radical. Aquí ya no se trata de evitar el pecado o de tener paciencia. Se trata de una entrega ciega y absoluta. Deus le pedirá al elegido algo que desafía toda su lógica y seguridad. Quizás le pida dejar ese trabajo estable para seguir un llamado incierto, o perdonar a quien destrozó su vida justo cuando podría vengarse, o amar a quienes lo rechazaron. Es una petición que hace temblar las rodillas. Es el momento Getsemaní del elegido, donde, al igual que Jesús, debe sudar y decir: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esta prueba separa a los que juegan a ser cristianos de los que realmente viven por fe. El Padre quiere saber: ¿confías en tu propia prudencia o te lanzas al vacío confiando solo en su voz? Es una obediencia que duele porque mata el último rastro de control que el elegido intentaba retener, pero es necesaria, porque Deus no puede usar a alguien que todavía tiene un plan B en el bolsillo. Cuando el elegido da ese paso de fe, cuando obedece aunque le tiemble la voz y las piernas, sucede el milagro. No hay trompetas ni fuegos artificiales, pero en el silencio de esa obediencia desciende la unción. Es una confirmación del Espíritu Santo que inunda el alma con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. El elegido se convierte finalmente en un guante en la mano del Padre. El guante por sí solo no hace nada, es inerte, pero cuando la mano del cirujano divino se mete dentro, puede realizar milagros. Ahora, el elegido ya no actúa por esfuerzo propio. Fluye. Su voz carga una autoridad que antes no tenía. Sus palabras sanan y su presencia cambia atmósferas. Ya no es el mismo que entró en el desierto. Ha sido vaciado de su ego, de sus miedos y de sus ambiciones personales para ser llenado de la plenitud de Jesús. Aquellos que lo vieron derrotado y en silencio, ahora lo miran y no entienden qué ha pasado. Ven el brillo inconfundible de la gracia sobre él. Al final,
El elegido comprende que las 7 pruebas no fueron obstáculos en el camino, sino que eran el camino. Deus nunca lo olvidó. Lo estaba escondiendo para proteger su proceso de gestación. Ahora está listo, no porque sea perfecto, sino porque está rendido. La unción que porta ha sido pagada con lágrimas, silencio y obediencia. Y es entonces, mi querido amigo, cuando la verdadera misión comienza. El elegido se levanta no para ser servido, sino para servir, llevando la luz a las tinieblas con un poder que no es suyo, sino del que lo envió. Ha pasado el fuego, ha sobrevivido a la poda y ha vencido al ego. La preparación ha terminado. El propósito eterno acaba de comenzar. Levántate, elegido. Tu tiempo ha llegado. Mi querido elegido, ahora que conoces el mapa secreto del dolor y la gloria, te hago una pregunta directa. ¿En cuál de estas 7 pruebas te está puliendo el Señor hoy? ¿Es el silencio abrumador? ¿El dolor de la pérdida? ¿O tal vez el desafío de la obediencia radical? No te guardes tu testimonio. Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la luz exacta que otro hermano necesita leer para no rendirse. Si este mensaje encendió tu discernimiento y te dio fuerzas, no permitas que la llama se apague. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones. Es la única forma de asegurar que no te pierdas el alimento espiritual transformador que Deus está preparando para ti. Y atención, porque tu preparación no termina aquí. En la pantalla te dejo un video que es vital para tu siguiente paso. Contiene la clave que te falta para acelerar tu proceso y salir del desierto. Haz clic ahí ahora mismo, es una cita divina. Que Jesús guíe tus pasos. Soy Papiro y Piedra, y nos vemos en la próxima revelación.